agradecido. Nuestro Dios está complacido en lo que estamos haciendo hoy, en esta mañana. Y yo quiero que este tiempo sea un tiempo muy especial para nosotros. No importa, somos poquitos, pero lo que importa es nuestra confianza puesta en el Señor. Él mismo en su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice su misma palabra que Él está en medio de estas 3 personas. Entonces, lo que les quiero decir, no importa la cantidad que estemos aquí, pero este tiempo lo vamos a disfrutar. Ya cantamos, pero al mismo tiempo vamos a disfrutarlo aprendiendo de su palabra, aprendiendo de los consejos que Dios tiene para nosotros esta mañana. Y para esto buscamos nuestras Biblias allá en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, vamos a leer 4 versículos nada más, del versículo 1 hasta el versículo 4. Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 4. ¿Todos ya lo tienen? Dice así, leamos entre todos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijarot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Dios nos dirige siempre, aunque nosotros no nos damos cuenta. Dios nos dirige siempre. Es curioso saber, apenas el pueblo de Israel llevaba 3 días de camino de haber salido de la esclavitud de Egipto. Ellos están en el mismo territorio de Egipto, están allí mismo, no habían traspasado las fronteras. Ellos se habían ido al norte, pero tan de repente se encontraron en la frontera entre Etam y Sucot. Estaba entre esa frontera, y dicen los estudiosos que en esa frontera Egipto tenía una fortaleza, tenía unas guarniciones que velaban en esa frontera prácticamente, y en estrategia militar el pueblo de Israel no podían pasar allí porque simplemente no se había organizado como una nación. Entonces se encontraron allí y Dios da la dirección para que regresen de nuevo, para que vayan. Dice la Biblia, dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijarot. Entonces nos damos cuenta allí que los planes de Dios son perfectos, aunque era el camino más corto, pero Dios da la señal ahora que regresen, porque el pueblo de Israel aún no estaba organizado como una nación, no tenía una fuerza en ejército aún, no se habían organizado y se encontraba aún en el territorio de Egipto, no habían pasado desde la frontera. Entonces Dios habla a Moisés en estos versículos, y aquí interviene Dios dando las primeras indicaciones al pueblo libre que había salido bajo la esclavitud de Egipto. Dios le da indicaciones a Moisés para que hable al pueblo de Israel. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Pijarot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahí nos podemos dar cuenta, en otras palabras, como que el pueblo de Israel había caminado 3 días, pero al mismo tiempo regresa otra vez y se encuentra enfrente del mar. Algunos estudiosos dicen que era un brazo del Mar Rojo, pero el punto es que estaba enfrente del mar, estaban ahí atrapados. Y el versículo 3 dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están
en la tierra y el desierto los ha encerrado. Mira, las ventajas que probablemente este rey pagano, este rey que había maltratado al pueblo de Dios, él pensó estratégicamente, sí, el pueblo de Israel estaba encerrados, no tenía una salida. Automáticamente Faraón pensó en esa ventaja que él iba a tener, que era una presa fácil para él. Entonces él pensó, pues ya están encerrados, no tienen salida, no van a poder salir allí. Pero hay algo que Faraón había olvidado de las plagas, de los milagros que Dios había hecho en Egipto. Y apenas estaba pasando como alrededor de esos 3, 4, 5 días de que los primogénitos de Egipto se hayan muerto. Apenas estaba enterrando sus cadáveres. Y tan de repente olvidaron eso y pensaron, pues están encerrados, pues vamos a volver a traerlos otra vez, porque ¿quién va a hacer el trabajo de nosotros?, dirán. Entonces el versículo 3 nos indica los pensamientos de Faraón, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. Y viene diciendo: el desierto los ha encerrado. Y el versículo 4 dice: Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Algo que este rey olvidaba, que el que estaba en control de todas las cosas es Dios. Es Dios. Él es el que está en control de todas las cosas. Y él lo había olvidado eso. Entonces, lo que pasa aquí en el versículo 4, Dios estaba en control de todas las cosas. Él endureció más el corazón de Faraón y Faraón se encendió en furor. Pero Dios tenía un propósito al endurecer el corazón de Faraón. Era glorificarse a través de la victoria que él iba a tener sobre el ejército de Faraón. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Olvidamos de que Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos que Dios nos da las indicaciones que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios en su palabra? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados entre el mar y el desierto? Tenemos un mar enfrente de nosotros y tenemos un desierto, un ejército que viene a matarnos. ¿Cuántas veces? El apóstol Pedro escribe en una de sus cartas donde dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes que están viviendo en las regiones celestes, en otras palabras, contra demonios. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que nos detiene muchas veces? ¿Cuál es el mar que nos detiene a nosotros? Muchas veces si las cosas no nos salen bien en esta dirección, muchas veces a veces nosotros tenemos que dar vuelta, porque Dios está en control de todas las cosas. Si no podemos pasar por este lado y damos la vuelta, es porque hay un peligro. Es porque Dios nos está guardando para que no nos suceda mayor cosa, para que no nos suceda mayor problema en la vida. Por eso muchas veces, a veces tardamos en realizar algo. Muchas veces el problema es que a veces no tenemos paciencia para esperar. El pueblo de Israel estaban desesperados. Cuando se encontraron entre el mar, ¿dónde iban a pasar? No había camino allí. ¿Cuál es el mar que nos detiene a nosotros? Tenemos muchas preocupaciones. Tenemos un mar de ideas en nuestra cabeza. Tenemos un mar de metas que llevar a cabo en esta tierra. Mas sin embargo, olvidamos la voz de Dios, olvidamos el cuidado de Dios a nuestro favor. ¿Y cuántas veces a nosotros se nos ha pasado o nos pasa en la vida a nosotros que muchas veces pensamos, cuando estamos enfrentando una situación difícil en nuestras vidas, pareciera que es el fin de todo, sin que nos demos cuenta que Dios se está glorificando en medio de eso si nos encomendamos en las manos de Él? ¿Cuántas veces Dios nos ha indicado a nosotros que no debemos de ir aquí, solo debemos de perseverar, solo tenemos que esperar un poco? Muchas veces. Ahora, aplicando esto en el área espiritual de nuestras vidas, ¿cuál es el mar que nos detiene a nosotros
para no entregar nuestra vida completamente al servicio de Dios? ¿Qué es eso que nos detiene? Quizá tenemos un pequeño pasado que nos afecta, o quizá tenemos una nueva expectativa de la vida, que es mejor hacer las cosas físicamente aquí en la tierra, y olvidamos de nuestro compromiso con nuestro Dios. ¿Cuál es ese que nos detiene? Pero si recordamos, Dios nos está guiando siempre en todas las cosas. Solo tenemos que aprender a escuchar la voz de Él cuando estamos hablando con Él. Aprender a escuchar la voz de Él cuando estamos leyendo su palabra. Es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, porque entonces no hay mal que venga que no sea para bien, dice Pablo, escribe en una de las epístolas. Entonces, en otras palabras, cada enfrentamiento que tenemos aquí en la vida es que tiene un propósito grande, pero solo si usted se agarra de la mano de Dios. De lo contrario, si usted se distancia de Dios, no podemos bendecir el nombre de Dios a través de lo que estamos haciendo. Y como hijos de Dios debemos de aprender, así como el pueblo de Israel recibió el plan estratégico de Dios. Aquí apenas llevaban más o menos 3 días de haber salido de Egipto y se encuentran con la primera dificultad. Estaban en el territorio de Egipto. ¿Y cuántas veces nosotros también estamos en el mismo territorio del pasado? Estamos en el mismo territorio donde ya debemos de salir, donde debemos de atravesar ese mar. Si tenemos a un Dios que es poderoso, que abrió el mar rojo, automáticamente tenemos el mismo Dios que liberó a Israel de Egipto, y es el mismo Dios a quien nosotros profesamos, ese Dios que vive y permanece para siempre. Entonces no hay cosa que sea difícil para Él, que puede llevar a cabo nuestras vidas. Solo tenemos que sujetarnos a la voluntad de Él, aprender a escuchar, así como Moisés, así como el pueblo de Israel, cuando Dios les dio la indicación: no vaya por ahí, regresen, acampen aquí. Es porque Dios trae algo grande en nuestras vidas. Por eso los que estamos aquí, vale la pena que le sirvamos a Dios. Vale la pena que disfrutemos este tiempo con Él, porque somos de Él, somos sus hijos, somos su pueblo, y de nadie más somos. Así que en esta mañana, que Dios nos bendiga y que la paz del Señor siempre esté en nuestros corazones, y que nuestra prioridad sea siempre las cosas de Dios, que nuestra prioridad sea siempre servir a Dios donde quiera que estemos, donde quiera. Es lo más importante, y la parte favorita de Dios en nuestras vidas es que le estemos agradando siempre, en todo momento, y que le reconozcamos a Él, que Él es el que nos da las indicaciones, que Él es el que nos da las estrategias, que Él es el que nos dirige siempre durante la trayectoria que llevamos aquí en esta tierra. Que Dios nos bendiga y sigamos con este tiempo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Salir de donde estamos, ¿sí? Experimentar. Así como salimos de allá, estamos aquí. Estamos buscando nuevas cosas. Estamos aventurando juntamente con el Señor. Esto se llama aventura. Aventurando con el Señor. ¿A quién no le gustaría aventurar con el Señor? El que no le gusta estar loco. Estar loco porque no quiere buscar nuevas cosas. Y Dios nos tiene preparado muchas cosas. ¿Sí, hermanos? Vamos a continuar y vamos a escuchar las peticiones de cada uno. Y vamos a hacer dos personas que vamos a orar. Somos seis. Rey 3, ¿sí? Mano Epi, ¿cuáles son sus peticiones, Manuel? Para ti con Dios,